Ayer fue realmente el tema del día, no solo desde el punto de vista periodístico, sino en las redes sociales. Fue un tema dominante, una tendencia que estaba por todas partes. Me refiero al discurso que pronunció ayer el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el marco del quinto foro Esquipulas, el quinto foro regional Esquipulas, para decirlo bien. Fueron casi 2 horas, según lo que dijeron los que ahí asistieron, y bueno, hay opiniones de todo tipo al respecto. Entre otras cosas, el presidente de Ecuador dijo que en su país se trabaja el concepto del salario digno y no el del salario mínimo, entre otras cosas. Vamos a escuchar algunos audios para hacer el análisis, pero antes presentamos a nuestros invitados. Aquí en la cabina de Primera Hora está con nosotros Karin Slowing. Ella es consultora en temas de planificación y desarrollo. También está con nosotros Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional y Roberto Alejos del Partido Todos. A los 3, muy buenos días y gracias por acompañarnos en A Primera Hora. Bueno, rápidamente, entremos ya en materia. Sea Slowing, ¿qué fue lo que más le llamó la atención del discurso de Rafael Correa? ¿Algún momento, alguna frase? Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que uno puede recorrer todo el discurso y casi cada línea tenía algo importante. Yo creo que tal vez uno de los mensajes más importantes que dio Rafael Correa para un país como el nuestro es el hecho de que el capitalismo puede funcionar para el beneficio de todos. Puede crear condiciones, oportunidades y capacidades para muchísimas más personas en un país que tiene condiciones históricas, políticas, multiculturales bastante similares a las guatemaltecas. A mí me parece que ese, digamos, es uno de los muchos mensajes de fondo que hay, ¿verdad? Si tratamos de hacer una síntesis de la esencia, porque a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, bueno, de las miles de cosas que él dijo, pero cuando él se autodefine a sí mismo, ¿no? Y define como alguien socialista. Sinceramente, a mí lo primero que yo dije, Dios mío, yo nunca me hubiera imaginado a este hombre como un socialista. Yo creo que es un hombre que ha hecho... ¿Por qué no se lo hubiera imaginado así? Porque el asocio, ¿verdad?, que hay, especialmente en un país como el nuestro, el socialismo es alguien que va a expropiar los medios de producción de las personas para trasladarlas al control del Estado. Y lo que este hombre más bien ha hecho es hacer que el capitalismo funcione, solo que ha hecho también que las reglas del juego permitan que más personas se beneficien. A mí me parece que ese es un mensaje de fondo realmente relevante para todo el Guatemala. ¿Qué nos puede decir al respecto, Roberto Alejos? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del discurso pronunciado ayer por Rafael Correa? Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación a todos, a todas. Buenos días. El tema de la reestructuración del Estado, yo voy a insistir en ese tema, es no simplemente hacer un chapuz de lo que tenemos, para hablarlo en buen chapín, es toda una reestructuración. Ya se fue un próspero. Podemos, sí, para hablar de chapuz ya se fue un próspero, pero realmente aquí cuando hablamos de que este es un Estado fallido y hay que reestructurar, y yo hablé de refundar el Estado y casi se les cayó el pelo a una serie de sectores cuando hablamos de la palabra en ese sentido, pero eso es lo que realmente llama la atención del discurso, que eso es una reestructuración total del Estado. Fue como una revisión de lo que había, y lo bueno se queda y lo malo se va y lo que hace falta se implementa. Eso es lo que se fue viendo a lo largo de todo el discurso. Rodrigo Arenas, ¿cuál es su opinión? Algo que le haya llamado la atención. Buenos días. Pues buenos días a todos. Yo realmente tengo bastantes conflictos internos. Primero, no fui a la conferencia a propósito, quería ir al principio, después cuando me enteré que iba a estar, que además de que para mí el presidente Correa es un presidente antidemocrático, antirrepublicano, también iban a estar personajes como Baltasar Garzón, realmente no consideré conveniente ir, por lo tanto tuve que escuchar el discurso, que sí lo quería escuchar, pues por otros medios tecnológicos, por USB. Y en efecto, yo creo que el discurso está lleno de incoherencias. Creo que hay cosas importantes que rescatar, pero al final del día es un discurso muy confrontativo que no aplica para Guatemala como muchos creemos que aplica. ¿Verdad? Él habla de... ¿Usted habla de incoherencias? ¿Alguna que pueda destacar? Sí, por ejemplo, él ataca muchísimo al sector privado. Pero después, como dice Karin cabalmente, quien lo está manteniendo es el sector privado. O sea, él sí se dio cuenta que su revolución no la iba a poder mantener con el petróleo propio como la de Venezuela. Entonces, realmente, yo no creo que estemos ante los ojos, no estemos viendo un estadista realmente. No estamos viendo realmente una persona que va a dejar un mejor país. Estamos viendo una persona probablemente que está viviendo un buen momento.
no creo que sea sostenible. Obviamente la historia lo va a juzgar, sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Pero creo que si hubieran entrevistado a Chávez hace más o menos, tal vez 6, 7 años, las palabras hubieran sido muy similares. Y miren dónde está Venezuela hoy. Hay una buena pregunta, la que usted nos sugiere ahora mismo. Entre Chávez y Correa, ¿ve diferencias usted? Hay un mundo de diferencias. O sea, digamos, yo repito, una de las cosas que más me llamó a mí la atención ayer es que, digamos, él tiene un discurso, Correa, un discurso que está muy centrado en dos cosas. Uno, el tema de la gente, ¿verdad? Los sujetos, como la finalidad del desarrollo. Algo que yo comparto enteramente. Y por esas razones se hace mucho énfasis en los temas de la desigualdad, de la exclusión, y cómo el Estado debe jugar un papel central, ese es su segundo mensaje, en revertir esas. Pero él ahora bien, en su momento Chávez también utilizó este tipo de términos. Absolutamente, sí, pero la diferencia, como ya dijo un poco Rodrigo, es que, yo repito, este señor ha puesto el capitalismo a funcionar. ¿Sí? Y cuando yo digo ha puesto el capitalismo a funcionar, lo que estoy planteando es que ha activado la economía, ¿sí? Ha permitido o ha ampliado las oportunidades para que la gente no solo tenga salud, educación y vivienda, o sea, no solo el tema de política social. Ha manejado una política económica que ha permitido la expansión de la economía también. Y la expansión no solo en términos de que crezca el Producto Interno Bruto, sino que también la gente tenga más oportunidades de actividad productiva. Él habló fuertemente de la transformación de la matriz productiva. Yo creo que, por ejemplo, una de las debilidades para mí del discurso en función de Guatemala es, a mí me hubiera gustado más escuchar a fondo qué está planteando como transformación de matriz productiva. Salió en una de las preguntas y fue ya muy cortito el tiempo, ¿verdad? Entonces habló un poquito del cambio de la matriz energética, el tema del turismo, creo que lo mencionó un poco, pero no profundizó. Yo creo que, por ejemplo, eso hubiera sido interesante. Ahora, ¿qué lo diferencia para mí de Chávez? O de lo que pasa en Venezuela. Y me confieso y le pido disculpas a la audiencia, no soy un especialista, yo no he seguido el caso de Venezuela. También porque yo sí creo que Correa no es un populista, ¿sí? Yo creo que Correa es primero es un político educado, ¿verdad? O sea, un tecnócrata que entra a la política, y él dio otro mensaje fundamental ayer, que es el reingreso de la política a la conducción de la sociedad, no de la economía. Entonces, retomar ese anclaje entre la economía y la política que él mencionó ayer, a mí sí me parece un hecho fundamental. ¿Qué ha hecho él también? Reducir privilegios. Y a mí me parece que ese sí es un tema altísimamente relevante para hablando de ese tema, se refirió a las transnacionales. Roberto Alejos, ¿qué opina usted en ese instante en el que el presidente Correa dijo eso? Sí, digamos, en ese momento, digamos, él fue muy claro en su ataque a las élites, para ser concreto, que fue la palabra que él usó, y con mucho énfasis habló de élites en su país, que en un momento es, digamos, el parte del discurso cuando hablamos de nos gobiernan unos pocos y es momento que nos gobernemos todos, y que las élites han dominado el país, fue lo que él dijo muy claro, y después se refiere a esas élites también a nivel internacional, y se refiere con mucha dureza a las transnacionales, especialmente en el tema de los medicamentos, donde fue específico en ese sentido, de donde por pagar una patente, que tiene mucho que ver con el programa anterior, que me hubiera gustado estar en el programa anterior, el tema de que por pagar una patente dejamos sin recibir ese servicio a la población por mucho tiempo, y él habla de que el Estado debería pagar esa patente para poder poner rápido al servicio de la población los beneficios de los estudios de las transnacionales, por ejemplo. Pero fue muy duro en ese tema, en ese ataque a las élites que de una u otra manera no comparten, digamos, lo que las leyes hasta cierto punto les dan como protección, que es un poco lo que realmente pasa en la ley que discutieron en el programa pasado. Se está cumpliendo de alguna manera con una obligación de un tratado internacional, donde el país hubiera recibido una sanción si no se aprueba esta ley, pero en ningún momento se atreve nadie a meterle una reforma a esta ley. Es más, la que se atreven a meterle es para corregir una ley anterior donde no habían ampliado el presupuesto, y esa única corrección que sí todo termina de arruinar la ley. Antes de ir a la pausa, les cuento que en el próximo bloque vamos a escuchar partes del fragmentos del discurso para poderlo analizar de manera directa. Rodrigo Arenas, resulta que Karin Slowin dice que no considera populista a Rafael Correa, y conversando con un par de empresarios ayer me decían, aunque sea populista, a
mí me va bien en mis inversiones allá en Ecuador. Gente de Guatemala que está invirtiendo allá. ¿Qué opina de eso? Opino lo mismo que opino de los nicaragüenses que están diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo les va a ir bien? ¿Cuánto tiempo les fue bien a los nicaragüenses con Somoza? ¿Cuánto tiempo le fue bien Estoy hablando de empresarios guatemaltecos que están invirtiendo allá. O sea, al final del día son a las empresas en sí. Y yo sí creo que Correa es un absoluto populista. Creo que su discurso es completamente populista. Es un discurso confrontativo. Es un discurso donde él habla de cambiar la correlación de poderes. Es totalmente falso. El pueblo como pueblo no va a tener el poder. No seamos mentirosos. Lo tienen unos pocos y él lo que hizo fue cambiarle el poder a otros pocos. Pero él destruyó todas las instituciones de por medio y él dice gobernar a representación del pueblo, pero sigue siendo una élite la que está gobernando. Y el discurso se vuelve completamente populista. Es exactamente igual cuando aquí nuestro expresidente decía de que él gobernaba desde la montaña y que el presidente anterior gobernaba desde la ciudad. Esos son discursos obviamente que suenan lindos, pero son falacias absolutas. Y es un discurso populista en el sentido de lo que él está realmente tratando de apelar al corazón de ese votante. Claro, suena lindo, pero no es cierto. Eso es una nueva élite, como es una nueva élite la que está gobernando Venezuela, y es una nueva élite la que hoy por hoy gobierna Guatemala. Vamos a la pausa, regresamos. Ya tenemos mensajes de ustedes, nuestros oyentes. Si querían debate, pues aquí está, ¿eh? Sí, está servido. Regresamos. Vale la pena contarle a nuestra audiencia que aquí la polémica continuó. Vale que sí. Pero bueno, hay unos mensajes ahí que están reflejando ciertas cosas. Por ejemplo, este de Twitter. Sí, nos dicen Karin Slowing versus Rodrigo Arenas. Está buena la pelea aquí. Ninguna pelea. Y también tenemos discusión de ideas. Sí. Y mencionan de alguna manera que Roberto Alejos podría ser el mediador. Me encanta jugar ese papel. Sí. Dele. Vamos a la clase política. Vamos a los mensajes. Más mensajes, sí, por ejemplo. Bueno, recordemos que estamos haciendo el análisis del discurso de ayer del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el marco del foro regional Esquipulas. También recordamos quienes nos acompañan. Está aquí con nosotros Karin Slowing, Rodrigo Arenas y Roberto Alejos, y mensajes de la audiencia. Franco se pregunta, ¿el discurso de Correa es ambiguo y populista? Mónica nos dice, los números y estadísticas hablan por sí solos. Ojalá existiera un Correa guatemalteco. Mientras no exista un líder tajante y que piense en la gente, el país no saldrá adelante nunca. Pero también se pregunta un oyente, ¿cómo será la situación fiscal o tributaria en Ecuador? Empezamos ahora con Roberto Alejos. ¿Qué piensa de esto que manda a decir la audiencia? Bueno, lo que pasa es que la audiencia, primero le quedan dudas y ciertos aciertos, valga la redundancia, porque, digamos, presentar números, eso no se discute. Estaba en tanto, llegué hasta tanto, estaba aquí, bajé hasta tanto, esos son datos estadísticos que no tienen discusión. Yo creo que en este caso Correa llena como que los dos requisitos, ¿verdad? Porque es un excelente político, digamos, de hasta cierto modo carismático, dice lo que la gente quiere oír, lo sabe decir bien, jugó bien políticamente la época electoral, lo que Correa hizo campaña en bicicleta, tocando la puerta de las casas de la gente, o sea, jugó bien esa parte política electoral, y al mismo tiempo es un hombre que conoce mucho y que sabe mucho y que sabe lo que está haciendo, que sale del Ministerio de Economía, donde se opuso al Tratado de Libre Comercio, y desde ahí empieza él su pelea muy radical contra el imperio, como le llama él, ¿verdad?, al oponerse al Tratado de Libre Comercio, y eso le deja a él muy claro cuál es el camino a seguir dentro de su propia carrera política, y al recibir el respaldo popular, el respaldo de la votación, y al recibir los votos en términos generales, se siente totalmente apoyado para seguir en ese camino, y eso es lo que a él lo respalda, ese respaldo de la población a lo que la población está viendo. Pero hay que analizar la situación que vivía Ecuador, y por eso es que Ecuador realmente necesita, y es lo que yo espero que no llegue a suceder en este país. Aquí en Ecuador 11 presidentes en 9 años. Él también lo mencionó en su discurso. Una enorme inestabilidad política. Una inestabilidad política a la que podemos llegar aquí lejos de una inestabilidad política, hemos entrado a demasiada estabilidad política. O sea, cada 4 años hacemos lo mismo, a uno de derecha, le toca a uno de izquierda, le gana el que quedó en segundo lugar. O sea, ya ese acomodamiento político. Cambian las caras, pero más de lo mismo. Pues sí, es que cambiamos a las personas y no cambiamos el sistema, creyendo que al cambiar a las personas van a cambiar las cosas, y no es así. Bueno, vamos ahora a hacer el ejercicio partiendo de este mensaje de Twitter. Señor Arenas, ¿qué le llamó la atención en positivo de lo que dijo Rafael Correa? Bueno, en positivo muchas cosas, aunque esté en contra de muchas más. Primero me llamó muchísimo la atención cuando él habla de que la pobreza no es folclore,
Yo creo que eso es completamente cierto, y ahí está una de las primeras incoherencias que yo veo aquí en Guatemala, porque aquí muchas de las políticas que se manejan, de que por ejemplo en el interior el tema de los lenguajes, de los idiomas indígenas, de que no puedan aprender inglés en el colegio los niños, el tema de mantener esa pureza folclórica, que es cultura según ellos, muchas de esas para mantener la pobreza. De ahí lo otro fueron sus políticas. A mí me dio risa porque le aplaudieron enardecidamente cuando él dijo: si el sector privado no hace las hidroeléctricas, las voy a hacer yo. Y aquí en Guatemala es todo lo contrario. Aquí es el sector privado hace hidroeléctricas a pesar de lo que los políticos y los líderes y algunos pseudolíderes hacen para que no hagamos hidroeléctricas. Entonces, realmente yo creo que el hecho de que haya destituido o sacado del país a muchas ONGs, que él le llamó organizaciones de otros gobiernos establecidas en nuestro territorio, o sea, yo creo que este señor ha tenido aciertos interesantes, ¿verdad? Pero hay que saberlo medir, porque realmente nos vino a dar, como decía una persona en un mensaje, nos vino a dar una serie de datos, pero que no se pueden verificar. No sabemos qué realmente piensan los ecuatorianos de él. Tiene a la prensa completamente anulada. Ahorita le cobró a un diario, creo que es el diario de hoy, $100,000 de multa por una ley porque no le cubrieron una visita que hizo a Chile. O sea, realmente es difícil que sea coherente. Y solo, algo claro, importante, el salario digno de que tanto habló es un salario que está por debajo del salario mínimo de Guatemala, siendo un país, Guatemala, más pobre, teniendo Ecuador una producción de petróleo que Guatemala no tiene. Y por último, solo recordemos cuando dijo de que no seamos mendigos sentados en costales de oro, que es lo que también aquí hay mucha gente que quiere promover, que no se exploten los minerales y que no se exploten. Ahora, que se haga bien y que esa explotación se haga con una negociación fuerte para que el Estado y la población salga beneficiada, bienvenido, eso sí estoy de acuerdo. Vale la pena contarle a nuestra audiencia que, como dice la canción de Joaquín Sabina, ataque de tos fue lo que sufrió una de nuestras invitadas. Ay, perdón, sí, tuvo que salir un momentito, así que vamos a aclararle que en el espíritu de un tuit que entró diciendo que era un enfrentamiento Rodrigo Arenas versus Karin Slowing con mediación de Roberto Alejos, pues aquí aclaramos que no es así, estamos en un debate de lo más agradable y de altura. Yo le preguntaba a Rodrigo Arenas qué le había llamado la atención en positivo el discurso, y ahora hacemos al revés la pregunta: algo que a usted no le convenza de la retórica del discurso de Rafael Correa. Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que hay que recordar que, ¿cómo se llama? Ningún político va a ponerse en una palestra, además con el aforo que hubo ayer, que fue impresionante, y va a mostrar su mejor cara. Yo creo que hay que tener claro eso, y no es un pecado. O sea, todos los políticos hacen eso, de cualquier espectro. Entonces obviamente él resaltó los datos más relevantes, más positivos, y digamos, no es que yo crea, porque esto no es un acto de fe, hay evidencia objetiva de varios de los datos que él dio y que son ratificados independientemente, incluso por gente que no lo quiere, ¿sí? O sea, ahí hay cambios de desarrollo humano que por lo menos son los que a mí me interesan. Segundo, ¿cuál es el elemento que a mí, digamos, yo creo que su discurso y el lenguaje franco que él usa es agresivo, no es un lenguaje suave, y eso no ayuda a veces a pasar mensajes clave, por ejemplo, y yo lo vivo en carne propia, a mí me pasa a veces, por eso lo entiendo bien, que son relevantes para el país. Por ejemplo, a mí no me gustó cuando le contesta, no sé quién le hizo una pregunta de si un partido de derecha podría hacer algo así, como lo que él hizo. Él fue tan drástico y tan fuerte, digamos, en su tono, que era innecesario. Al contrario, yo creo que un partido depende de la derecha, ¿verdad? Pero un partido moderado, él lo que hizo, yo repito, fue poner el capitalismo a funcionar. Lo que quisiéramos en este país es que el capitalismo funcione y no sea rentista y que nos incluya a todos. Entonces, eso yo creo que fue un error. Segundo, por ejemplo, el tema Yasuní, yo esperaba con ansias que él discutiera el tema Yasuní, porque, por ejemplo, ese es